decimos: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Prosperamos tanto en lo físico como en lo espiritual, porque la energía universal está con nosotros y así lo queremos. Oh Sol central, espiritual e invisible, Verbo divino, tú que te hallas dentro y fuera de mí, dame tu luz, dame tu amor, dame tu fuerza para unirme a ti, llamar a mi prójimo como a mí mismo. Bienvenidos, Paz Inverencial, compañeros, compañeras, a Teurgia Laer. Vamos a ver en esta primera cámara inicial pública de motivación continua un tema muy especial como es el Decálogo, los 10 mandatos divinos para nuestro bienestar. Escuchémosle en esta primera cámara inicial pública, Juniors Prebásica, a el maestro Samuel Ambeor sobre aquello. Moisés. Estimados lectores de nuestra revista Sabiduría del Ser, en esta ocasión vamos a referirnos al gran iniciado bíblico Moisés, salvado de las aguas de vida, esotéricamente conocido como Osarsit, primer nombre egipcio de Moisés, cuyo real ser interno es Achariel, regente de Júpiter. La Biblia afirma que era de origen hebreo, que su madre legítima fue hebrea, ante el temor de que lo mataran siendo todavía un bebé, paralela extraordinaria con Herodes cuando mandó matar a los niños de 1 y 2 años de edad. Al nacer el Salvador del mundo, Jesucristo, lo abandonó a su suerte en una canasta que quedó flotando en un río, misma que llegó a manos de la princesa de Egipto y hermana del faraón. La princesa, movida por sentimientos maternales, lo adoptó. Entonces creció bajo su protección, destacando en conocimientos, rebeldía espiritual, inteligencia y conciencia. Moisés tenía un primo llamado Meneptah, hijo del faraón, el cual gozaba de menor popularidad que este, pero era sucesor natural del trono. Cabe destacar que en aquellos tiempos los sacerdotes del imperio egipcio tenían mayor poder que el faraón, y en más de una ocasión habían evitado que el hijo de un faraón subiera al poder si aquellos consideraban que este era indigno de tal honor para gobernar a Egipto si no había pasado por la iniciación correspondiente. Por otra parte, un sacerdote egipcio de nombre Manetón, al cual se le debe la cronología exacta de las dinastías que gobernaron Egipto, afirmó que Moisés era hijo legítimo de la familia real. Sea cual fuere su origen, egipcio o judío, Moisés, iniciado egipcio y sacerdote de Osiris, cumplió con una gigantesca misión que fue la de instaurar el monoteísmo en el mundo antiguo, consolidado con el cristianismo salido del mismo pueblo hebreo con la venida del M. Jesús, y avivado con el surgimiento del Islam con repercusiones en el mundo contemporáneo. El faraón, Ramsés II, viendo en Moisés un peligro para que su hijo ascendiera al trono, lo nombró escriba del reino. Este nombramiento lo obligó a viajar por Egipto para inspeccionar y dar cuenta de las obras que se construían en el reino. En una ocasión fue testigo de la crueldad de un soldado egipcio cuando golpeaba a un esclavo hebreo. Su corazón explotó en rebeldía contra el sistema y por defender al agraviado mató al soldado, siendo consciente de la grave falta en la que había incurrido por ser iniciado en los misterios isíacos. Se autoexilió huyendo a un país llamado Madián, situado entre el desierto y el Mar Rojo. Allí conoció a Jetro, gran sacerdote de Madián, mismo que le dio asilo. Consciente del karma que se había ganado, resolvió pagar el precio correspondiente a los altos iniciados como él lo era. Así que entró al subterráneo del templo de Madián, en donde se sometió al ayuno, a la oración y luego bebió un compuesto de hierbas que lo sumieron en un sueño profundo. Ya estando en astral no podía regresarse al cuerpo físico hasta que el soldado muerto por él lo perdonase. Conseguido su perdón, Moisés lo condujo por el mundo de los muertos a su destino final. Habiendo pagado el karma, regresó a su cuerpo físico, el cual aún estaba vivo ya que pudo haber muerto de inanición. Saliendo victorioso de tan dura prueba, se casó posteriormente con la hija mayor de Jetro llamada Sépora. Jetro tenía en total 7 hijas, mismas que vienen a representar las 7 virtudes del alma, las 7 serpientes sobre la médula espinal. Es claro que Moisés había logrado tales niveles de iniciación. Habiendo recibido el mensaje de su misión por el Altísimo, su real ser resolvió regresar a Egipto para pedirle al faraón la liberación del pueblo hebreo. Al negarse soltó las 10 plagas a Egipto, y una vez que el pueblo hebreo fue liberado,
Moisés lo condujo por el desierto durante 40 años, se alimentaban del maná, a pesar de los milagros y prodigios que Moisés demostrará al pueblo judío. Tuvo 3 traidores conocidos como Coré, Datán y Abiram mismos que no recuerdan a los 3 traidores de Jesucristo, Judas, Pilatos y Caifás deseo, mente y mala voluntad respectivamente. Moisés estando en el desierto dejó a su pueblo para subir al monte Sinaí, arriba vio una zarza ardiendo y Elohim el manifestado, le habló diciéndole, descálzate, estás en tierra sagrada. Allí recibió las tablas de la ley en piedra, mismas que contenían los 10 mandamientos. Cuando bajó del monte Sinaí, parte de su pueblo ya lo había traicionado, habían levantado el becerro de oro, habían caído en orgías sexuales y bebían vino. Esta conducta gregaria que recuerda a los actuales tiempos, apartó a las ovejas de los cabritos, es decir, a los que eran justos de los que no lo eran, y mandó a los fieles pasar por cuchillo a los injustos. Hecho simbólico representativo de la muerte de los agregados que internamente llevamos. Continuando su camino con los pocos justos que le quedaban, llegó hasta la entrada de Canaán. Considerando que habían llegado a la tierra prometida, dio por terminada su misión, pero advirtió que más adelante en el tiempo vendría otro profeta con gran sabiduría y que haría la voluntad de Dios, mismo que nacería entre ellos, los judíos. Se dio el bastón de los patriarcas a Josué para que continuara guiando al pueblo en tanto Moisés ascendía al monte Nebo y luego se elevaba para perderse entre la 4ª dimensión. Moisés había logrado la inmortalidad del cuerpo físico, se convirtió en un hombre Ginás, su cadáver jamás se encontró. El maestro Samael afirma que Josué fue una pasada encarnación del maestro Jesucristo. Conclusión general. Los sacerdotes egipcios expresaban el pensamiento. Bien, hasta allí tenemos parte de lo que es la sabiduría que da el maestro Samuel Ambeor. Escuchemos un poco lo que ha pasado ahí, de las famosas tablas de la ley, el becerro de oro. Y a ver qué se haga por allí, pues. Moisés rompe las tablas del testimonio 15. Entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados. Por uno y por el otro estaban escritas 16 y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. 17 Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba y dijo a Moisés, hay gritos de guerra en el campamento. 18 Pero él respondió, no hay ruido de gritos de victoria, ni hay ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. 19 Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas. Y se encendió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las hizo pedazos al pie del monte. 20 Y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua, e hizo que los hijos de Israel la bebieran. Castigo del pueblo. 21 Entonces dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que haya traído sobre él tan gran pecado? 22 Y Aarón respondió, no se encienda la ira de mi señor, tú conoces al pueblo, que es propenso al mal. 23 Porque me dijeron, haznos un Dios que vaya él delante de nosotros, pues no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. 24 Y yo les dije, el que tenga oro, que se lo quite. Y me lo dieron, y lo eché al fuego y salió este becerro. 25 Y viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos. 26 Se paró Moisés a la puerta del campamento, y dijo, el que esté por el Señor, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. 27 Y él les dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, póngase cada uno la espada sobre el muslo, y pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino. 28 Y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés, y cayeron aquel día unos 3.000 hombres del pueblo. 29 Y Moisés dijo, consagraos hoy al Señor,
pues cada uno ha estado en contra de su hijo y en contra de su hermano, para que oyera de una bendición. 30 Y sucedió que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, y yo ahora voy a subir al Señor, quizá pueda hacer expiación por vuestro pecado. 31 Entonces volvió Moisés al Señor y dijo: Ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un dios de oro. 32 Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame de ese libro que has escrito. 33 Y el Señor dijo a Moisés: al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. 34 Pero ahora ve, conduce al pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti, mas el día que yo los visite, los castigaré por su pecado. 35 Y el Señor hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. Ya esto está en Éxodo 32, vamos un poco a ver cómo fue la fabricación del becerro de oro. Muy importante, porque en esta otra parte te va orientando que dice que Moisés molió el becerro de oro. Vamos a ver esta otra parte. Éxodo 32. La Biblia de las Américas. El becerro de oro. 32 Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón, y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. 2 Y Aarón le dijo: quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. 3 Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y lo llevaron a Aarón. 4 Y él lo tomó de sus manos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. 5 Cuando Aarón vio Egipto, edificó un altar delante del becerro y Aarón hizo una proclama, diciendo: mañana será fiesta para el Señor. 6 Y al día siguiente se levantaron temprano, y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. 7 Entonces el Señor habló a Moisés: desciende pronto, porque tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. 8 Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro. Ya. ¿Has visto ahí cómo hacen cómo la fabricación del famoso becerro de oro? Y más adelante en Éxodo 32, versículo 19 te dice: 19 Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas. Y se encendió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las hizo pedazos al pie del monte. 20 Y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua, e hizo que los hijos de Israel la bebieran. ¿Cómo vas a hacer eso con oro fundido? Nunca va a poder moler el oro en ese aspecto. Y a su vez les da de beber después agua con oro. Ese oro hubiese servido para cosas más importantes. Ahora le ha dado ira, cuenta ahí, Aarón. O sea, le salió su cabeza legión de ira. Y de una vez al final pasó esto. A causa de la ira de Moisés. 25 Y viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos. 26 Se paró Moisés a la puerta del campamento, y dijo: el que esté por el Señor, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. 27 Y él les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel: póngase cada uno la espada sobre el muslo, y pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino. 28 Y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés, y cayeron aquel día unos 3000 hombres del pueblo. 29 Y Moisés dijo:
consagraos hoy al Señor, pues cada uno ha estado en contra de su hijo y en contra de su hermano, para que oyeros de una bendición. 25 y 10. Bueno, entonces ahí veis que en este caso en Doza, parte de estos escritos a Moisés, que él dice que mandó a matar, se mandó ese día 3000, porque le dio ira. ¿Cómo va a ser eso un maestro de las logias blancas a plena conciencia? Si antes de eso ya estás analizando que el Señor Jehová, uno de los tantos dioses existentes y creadores de este universo, le orienta las tablas de la ley que orienta el maestro Samuel Ambeor, que fueron como 22 mandatos por ahí más o menos. Revisad esa parte. Entonces, en el quinto mandato, pues orienta, no matar, no matarás. Y a la vez ahí mismo que le da las tablas de la ley, de una vez le da ira también viendo a su pueblo así, la rompe, destruye. ¿Cómo va a destruir una reliquia escrita por Dios? Sería una obra arqueológica impresionante que debería estar en museos hasta el día de hoy. Y nunca un maestro de esa talla va a su alboroto a de una vez a destrozar lo que le manda escribiendo Dios. Y a su vez de una vez después se manda 3000, o sea, incumple el quinto mandato divino y dice que pone ese día en honra a Dios. Se ha hecho terrible karma duro si ha hecho eso. Y ya vemos lo que le pasó antes, que cuenta el maestro Samuel Ambeor, cuando se bajó al egipcio, porque le estaba pegando allá al hebreo, y le costó tanto para volver a logias blancas, y ya le ha quedado un buen freno para que no vuelva a hacer ese tipo de errores, y no va a mandarse ahí 3000 de una vez al sepulcro. Entonces ahí hay que ir viendo que sí escribió Moisés, una de las reencarnaciones de Lakshmi Daimon, uno de los tantos discípulos de Samuel Ambeor, que en esa vida fue Moisés. ¿Y dónde está la parte de adulterio que ha puesto las huestes anticrísticas? ¿Dónde está ciertas leyes principiantes que tal vez mandó Jehová? ¿Dónde está el ego, la falsa personalidad, malas virtudes del que escribió aquel éxodo? Y a ver si fue Moisés mismo el que dejó todo aquello. Jehová no te va a mandar a que mates 3000 de una vez, porque dice que están adorando al becerro de oro. Ese becerro tiene que ver con el famoso dios Apis, en parte de allá de tierras de Egipto, adorado allá. Vamos a ver un poco acerca de ese becerro, pues, que lo adoraban en tierras de Egipto, que era un dios y lo representaban los egipcios en forma de becerro. Será un dios de las logias blancas, no estaba indigno adorarle. Apis, nombre egipcio. At-Epu, nombre griego. Apis Epafos, el toro sagrado, fue un dios solar de la fertilidad y, posteriormente, funerario, miembro de la corte de los dioses del antiguo Egipto. Un poquito más allí. Entonces el Señor Jehová nunca se va a adorar, porque nunca se va a molestar el Señor Jehová allí por situaciones que gente sí se molestaría. Fue venerado en Memphis desde épocas de las primeras dinastías como dios relacionado con la fertilidad de los rebaños, con el sol y el dios del Nilo. Su culto pasó a Alejandría en la época tolemaica, siendo muy popular entre griegos y romanos. A diferencia de los cultos de la mayoría de las otras deidades de Egipto, la veneración al toro Apis fue adoptada por los griegos, después por los romanos, perdurando hasta casi el siglo IV. Ahí tienes parte de historia. Al dios Apis o al toro Apis. Y también acuérdate que en algunos
rituales que nos da Samuel Ambeor orienta que adoramos al ternerillo Kabir dentro de las iglesias gnósticas, allá no se regar en segundas cámaras. Entonces, ¿por qué se va a enfadar Jehová que estén adorando a uno de los tantos dioses de logias blancas mismo? Recordemos que Jehová es uno de los tantos creadores de este infinito universo, y obviamente tiene sus colegas también. Ahí tienes a Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Odin, Wotan, Thor, Quetzalcóatl, Manco Cápac, Kalshuanga, Tonatiuh y otros muchos más, a Zeus, a Ra y más. Bien, entonces a seguir profundizando, ya eso lo veremos allá en el Pensu Lashrenyu, sobre verdades, mentiras, magias negras, magias blancas de los libros sagrados de la humanidad. Acuérdate que a Yahvé, el ángel Dios caído, Yahuel, también a Lucifer, a Moloch, le gusta que de una vez masacren gente en nombre de Dios, y ahí se bajaron 3000. Eso no lo va a mandar el Señor Jehová, Dios de los ejércitos celestiales. Y si Moisés hubiese cometido ese error de mandar a pasar ahí a cuchillo, espada, a sus propios paisanos, del entonces karma duro, y hubiese quedado igual fuera de logia blancas. Se ha quedado hasta casi desconectado el Padre Espiritual, porque manda a hacer semejante barbaridad. Hay un mandato divino, no matarás. Los otros cayeron en adorar, si adoraron directamente al ternerillo Kabir o al dios Apis, no hay ningún delito en eso. Acuérdate que ellos venían adorando a Ra, Osiris, Isis, Horus, Tun, Hermes, Jesucristo igual. Y a su vez aquellos dioses son también colegas del dios Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, representante de los dioses. O sea, ya en los mundos superiores de conciencia se reunirán en paz, en armonía. O sea, no hay para qué mandar a matar a personas por aquello. Ahora la otra, ¿cómo van a moler? Quema primero, dice, y luego muele a todo un becerro que hicieron allí. Pero el oro así nomás no lo vas a moler, y no tenían unas maquinarias especiales para dejarlo de nuevo así como de polvo y echarlo al agua. Pues ahí tienes que ir analizando qué es verdad, qué es mentira, qué es invento y qué no lo es. Bien, la realidad es que Moisés jamás iba a destruir, romper, acabar escritos que le manda escribiendo directamente uno de los tantos dioses como Jehová. Ahora lo que nos orienta el maestro Samuel Ambeor es que pidió al Señor Jehová que sea esas leyes más flexibles, y de las que eran quedaron en 10. Esas leyes no son de beneficio tanto para Dios, sino para uno mismo, para la persona que los va cumpliendo, porque va a entrar en una armonía con uno mismo, con las demás personas, con la sociedad, y por ende con Dios. Pero si la persona incumple esos 10 mandatos divinos, no es que Dios, la divinidad, va a estar chillando en un valle de lágrimas allí en los cielos. La persona que incumple se gana sus karmas, sus castigos. Dios no ha incumplido eso. Acordaos que hay una máxima: haz lo que quieras. Esa es una de las más exaltadas leyes. Pero piensa que todos tus actos y hechos tienes que dar cuenta. Existen los tribunales de la ley divina en la quinta dimensión y sexta, donde van registrando nuestras acciones positivas y negativas que vamos haciendo día a día. De hecho, una parte de nuestro Padre Espiritual, nuestro policía interior, pasa los apuntes, digamos, y en sí los hechos de actos positivos o negativos que ya hicimos en este día. ¿A dónde lo pasa? A los tribunales de la ley divina, quinta dimensión, a nuestro libro de la vida. Y ahí los dioses de la ley divina van haciendo un trabajo de contabilidad en favor de nosotros. Nos lleva a nuestra contabilidad. Y obviamente otros arcontes juzgan. Ahí está el padre Anubis, 42 jerarcas, el maestro Rabolul y Telantes, y más. Pero ya cada día está pasada esa información, y cuando se deja el cuerpo físico, que lo único que muere es el cuerpo, entonces vamos a un juicio, y en 3 días, aproximadamente 3 juicios, en esos 3 días que se pase velorio,
entonces se registra nuestro nuevo destino para la siguiente existencia, de acuerdo a los actos positivos o negativos que hicimos. Actos positivos, productos de la conciencia sabiamente manejada, de unas nuevas personalidades, sabia, inteligentemente manejada, nos traen Dharma, salud, dinero, honrado, amor, prosperidad físico-conscientiva, a cosecharlo en la siguiente existencia y siguientes, de acuerdo a la cantidad de Dharma que tenga, dinero cósmico, ahorrado lleno cielos. Ahora, demasiados actos negativos y pocos positivos traerán obviamente karma, castigo. Y desde que nace ya vendrán situaciones de enfermedad y se proseguirá de acuerdo a las maldades y perversidades que hizo aquella persona, aquella esencia, alma, con su ego o sus mismas virtudes mal manejadas o su falsa personalidad en una existencia dada. El ego lo tenemos de un ciclo de 108 vidas. Y si el ego peca, el castigo es para el ego. Pero ¿quién creó esa legión? Uno mismo. Entonces uno también tiene grado de karma por no saber ni siquiera dominar la como animalada psicológica que ha creado. 7 cabezas de legión, 10.000 defectos, 3 furias, 12 demonios más. Disfrutemos un instante de este mantra, compañeros o compañeras, para continuar. Entonces, al final, ¿quién te labra tu propio destino? Uno mismo se lo labra. Dios no nos labra nuestro destino. Uno está cosechando hoy lo que ha sembrado, producto de los actos positivos o negativos de la otra existencia. Nosotros podemos salir a un viaje astral consciente, ir a revisar nuestros libros de la vida y obviamente ver la realidad de los hechos. Podemos investigar también el mundo causal, sexta dimensión, las matemáticas sagradas, causa y efecto, acción, consecuencia, y podemos estudiar también esos libros de la vida, registros akáshicos de la naturaleza y más, y podemos darnos cuenta del por qué estamos cosechando lo que hoy estamos cosechando. ¿Veis? Hay recuerdo de vidas pasadas también. Revisad el tema número 3, el despertar de la conciencia, y el tema número 5, luz, calor y sonido, donde ya vimos aquello, de cómo despertar aquellos poderes y facultades. 10 mandatos divinos para nuestro propio bienestar, para generarnos Dharma y hacernos bien nosotros mismos. Con ese dinero cósmico podemos pagar karmas de esta y otras vidas a las buenas, con buenas obras, o con lo que se dice con amor. Eso es buenas obras por los demás. Hay ciertas situaciones de karma doros, que obviamente en ese caso ni a algunos dioses les es perdonable aquello, les es perdonado. Ve el caso de Job, estaba en su carrera de Dios, pero igual tuvo que sufrir en él mismo todas las maldades y perversidades que en otras vidas hiciera contra la humanidad y contra él mismo, con su posilge, con su ego o su mal manejo de virtudes. Entonces no pudo ser canjeado eso, y eso que hacía buenas obras, estaba practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia: el nacer transmutatorio, Bajroli, Mudra, Tantra, blanco, magia sexual, arcano ZF, sin derrame de lensémenes. Para su efecto te juntas por amor y para amar a la pareja. Allí
En el acto sexual cristaliza salud, dinero, honrado, amor, prosperidad físico-conscientiva. Disfrutas de la dicha sexual con el Kama Sutra, Nangarranga, Kamakalpa y más. Y de acuerdo a la potencia sexual de la pareja, cuarto de hora, media hora, 1 o 2 o 3 horas, entonces te desconectas en perfecta castidad. ¿Y cómo es ello? Sin derramar, sin botar, sin sacar, sin eyacular, ni una sola gota del enseminis, jamás en la vida. Esa energía se la transmuta, tantrismo blanco, para que inicie su carrera de Dios-Diosa y escale sus 3 montañas iniciáticas. Revisa ese libro de Samuel Ambeor. Entonces, otro factor, las meditaciones de muerte posilge, para desintegrar defectos y emerger con virtudes divinas. Y otro factor, las obras positivas por las demás personas, para el propio bien de uno, para generarse dharma, dinero cósmico en los cielos, y con ello vivir mejor. ¿Quieres cristificarte? Entonces la práctica del sacrificio por la conciencia y la humanidad. Esos son más buenas obras de caridad diarias y vitalicias por la humanidad. Solo los que se cristifican pagan todo el karma y a su vez eliminan todos los defectos, lo posilge. Los dioses de los mundos nirvánicos aún tienen ego y karma. Entonces estos 3 principios los estaba practicando obviamente Job, pero igual padeció terribles situaciones. Entonces ahí faltaría más meditaciones de muerte del ego, porque hay ciertos egos causas. Y sigamos escuchando un poquito este mantra, estimados, estimadas. Quien quiera cantarlo, adelante. Pero ya Jesucristo más adelante nos da ayuda para ese tipo de karma duros, karmasayas también, tan terribles, que son imperdonables incluso para los dioses. Entonces, ¿cómo hacemos? Obramos con el ritual de Jesucristo, capítulo 141-142 de su libro, el Pistis Sofía dado después de la resurrección. Te lo autopracticas ese ritual en Hechos mismo, tomada este libro, con santa unción, consagras aquello, y obviamente práctica del decálogo y los 3 factores de la revolución de la conciencia. Entonces ese rito levanta pecados de adulterio, de fornicación, o sea, de eyaculación del semen y más, pecados contra la vida de esta y otras vidas que se han cometido errores. Acordaos que existen las deudas de vidas pasadas. ¿Cómo es eso? Una persona nace, peca extremadamente con su ego y su virtud mal manejada. Entonces a lo que muere le hacen el juicio, pero el karma generado a causa del pecado es tan extremado que si le mandarían a que pague todo eso en la siguiente existencia, vendría en situaciones dantescas desde que nace y así se la pasaría todo el resto de la vida. Por el mal causado a la humanidad a causa del ego, la falsa personalidad y el mal manejo de virtudes. Entonces, ¿qué hace la ley divina en su misericordia? Le cobra una parte de ese karma duro generado y el resto va archivando en esos registros que tiene la ley divina en los mundos superiores. Y le manda que pague lo que pueda. Ahora, si va en la siguiente vida, vuelta, peca más extremadamente encima de lo que está así y protesta contra Dios, la divinidad, que no tiene ninguna culpa de por qué está la persona en esa situación, en esa cojera, ceguera, en esa situación económica terrible. Él no le mandó a pecar, sino le orientaba que mejor no lo haga, pero le respeta su libre albedrío. Entonces él ubica la ley de causa y efecto, acción y consecuencia para nuestro propio bien. A causa de eso incluso queda ilimitado
en hacer milagros y hacer que todas las personas se curen, se sanen, se tenga salud, dinero, honrado, amor, prosperidad físico, consciente de la noche a la mañana. Porque si hace eso él, entonces otros dioses protestarían de cómo le hace eso a la humanidad, y a ellos les hizo padecer tanto para perdonarles alguna situación, o les hizo que paguen en pellejo lo que hicieron a la humanidad. Y hubiera ciertas guerras en galaxias, en universos de dioses muy exaltados contra otros dioses, y obviamente serían contra el mismo o energía universal, Padre de toda paternidad. A su vez, los cristificados también quedan limitados en hacer milagros porque respetan esa ley de causa y efecto. Ellos, para hacer un milagro a alguna persona, primero tienen que ir ante los tribunales de la ley divina y pedir permiso para hacer ese milagro. Pero eso no es gratis. La ley divina dice, bueno, ¿quién va a pagar lo que debe esa persona ahí en el planeta? Que pague el cristificado, un Jesús, el Cristo, listo, o un Vishnu, un Samael, un Lakshmi Daimon, Samuel Ambeor, etc. Pero antes de eso la ley divina orienta que a quién va a hacer el milagro, pues, y si aquel que le va a hacer el milagro está arrepentido. Pero si esa persona en el planeta no está arrepentido o arrepentida, entonces no sirve en ese caso apelaciones incluso de dioses cristificados, y no le van a dar el permiso para que lo cure, lo sane con sus poderes. Y si se va contra eso, se genera terrible karma duro el cristificado. Entonces no le aceptan su dinero cósmico que tenga llenos cielos. Por eso es mejor la fórmula: hacerte amigo de un cristificado, una cristificada, y arrepentirse del mal causado en esta o en otras vidas contra la humanidad. Si ese arrepentir, entonces, y al hacerse amigo de un cristificado, al hacerte fiel, devoto, discípulo también, discípula, ellos interceden ante los tribunales de la ley divina. La ley divina pregunta si está arrepentida aquella conciencia. Si se arrepintió, entonces avalan que se dé el milagro. Entonces ahí sí llega un Jesús el Cristo, toma tu camilla, levántate, anda, mira otra vez al ciego, y todas esas situaciones tan extraordinarias que revisaron en los 4 evangelios, que fueron escritos 3 siglos y más después de Jesucristo. Esta parte de su biografía y sus obras que hizo. Entonces le estás pidiendo todos los días a Dios, a la divinidad, que te ayude en esa situación, pero no puede ayudarte porque Él está limitado a causa de que puso la ley de causa y efecto para nuestro propio bien y para respetarnos nuestro libre albedrío. Y aquello que dices, lo que quieras, esa es una de las superiores leyes, pero piensa que todos tus actos y hechos tienes que dar cuenta. Entonces uno mismo se va labrando su propio destino con el actuar en la vida. Dios no te lo labra. Él está junto con sus hijos los dioses diosas, misericordiosos cristificados, dispuesto a ayudarnos a que tengamos, y quiere para cada uno de nosotros, de cuna urna, salud, dinero, honrado, amor, prosperidad físico, conscientiva. Y además, si quieres, que te emerjas a tu carrera de Dios diosa con la praxis de los 3 factores de la revolución de la conciencia: el nacer transmutatorio sin derrame de la enseminis jamás en la vida, meditaciones de muerte posilge, y la dharmatización o sacrificio por la conciencia de la humanidad. Entonces vas emergiendo de un reino humans lunar hacia un reino humans solar, ya para humana, humans, hombre, mujer, superhombre, supermujer, solar, ángel, arcángel, querubín, potestad, trono, deidad, Dios, diosa, creador de semillas, de cuerpos del reino mineral, vegetal, animal, o del reino humans, humanidad, o creador de planetas, sistemas solares, galaxias, mundos de materia o antimateria. Nos abre infinitas posibilidades, pero de usted depende. Ahora la persona no quiere seguir su carrera de Dios diosa. Entonces, ¿qué le conviene? Tantrismo blanco no lo va a practicar. ¿Por qué? Porque quiere seguir fornicando, quiere seguir infringiendo ese 6º mandato divino que dice: no fornicarás, es decir, no eyacularás jamás en la vida tu enseminis. Mejor lo transmutarás con la o las parejas. Que Dios te bendiga, sed casto, sed espíritu eterno de Dios. No te prostituirás ni te homosexualizarás, no te lesbianarás, no harás actos ofílicos.
Dios respeta el libre albedrío, nosotros también. Entonces, como no quiere practicar tantrismo blanco, ¿qué le sirve para su propia conveniencia? Le sirve practicar otras áreas del decálogo y parte del sexto mandato. Entonces ahí va. Practica tantrismo pre-blanco, y del tantrismo negro común que ya tenés, que tiene que ver con eyaculación del semen siempre, que masajea los órganos sexuales o tiene el acto sexual, ya sea en el matrimonio, por rito religioso, unión libre, registro civil, o en el enamorar, o tal vez en el burdel. Cada vez que eyacula el semen, entonces vienen desde micro, medios, macro karmas a pagarlos, obviamente, ¿quién? El que eyaculó. A su vez, karmas de ello, orienta el maestro Samuel Ambeor, que son cánceres. También falta de dinero, y eso pues ya va a registrarse todo lo que haga. El tantrismo negro común es un sistema sexual mal heredado del reino animal, que lo patrocinan ciertos dioses, diosas de logia blanca, gnósticos cristificados, algunos, y también los demonios de la logia anticrística. Lo promocionan para que esté esclavo de ellos, ellas. Por ello, ciertos dioses de logia blanca, gnóstico cristificados, revolucionarios, portadores de la luz, luciferes de Dios que nada tienen que ver con Lucifer, el ángel Dios caído que se volvió un demoniazo, los dioses cristificados de logia blancas se pelean con tus otros dioses de logia blanca porque los otros han hecho un complot sutil contra las humanidades. Vamos a ver parte de ese complot sutil. Primera, ¿quiénes somos nosotros? Unas esencias, unas conciencias, chispas divinas, almas inmortales hechas a imagen y semejanza de Dios. ¿Quién nos ha creado? ¿Quién nos ha fabricado? ¿Quién nos ha diseñado? Estamos yendo más allá de los cuerpos, más allá de un cuerpo físico, vital, astral, mental, causal, búdico, átmico. Estamos yendo a ti en principio, que estás viviendo dentro de ese cuerpo y de esos cuerpos. ¿Quién eres? Una esencia, un alma espiritual inmortal, hecha a imagen y semejanza de la energía universal, del Padre Dios, del Padre de toda paternidad. ¿Y dónde nos ha fabricado? En los ains, en los absolutos, más allá de los dioses, diosas, más allá de los aeones, más allá de los mundos, más allá de nuestro Padre espiritual, que aún no nos dieron de Padre espiritual. Entonces, nuestro original Padre es el Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades. Él, junto con sus hijos, los dioses creadores, nos fabrica, nos diseña, nos crea en los ains, en los absolutos. Ya creados somos ahí perfectos. Tenemos una inocencia porque no hay ego ahí, no hay posilge. Ahora sí nos envía a ciertos mundos ya manifestados, donde hay ciertos dioses gnósticos de logia blancas, cristificados, toman parte de nosotros. Unos malintencionados nos esclavizan y otros bien y positivamente bien intencionados hacia nosotros buscan libertarnos por la libertad, respetando nuestro libre albedrío. Entonces, allá también en los cielos hay guerriadas, peleaderas. Revisa el libro del Pistis Sofía de Jesucristo, capítulo 138 más o menos. Ahí nos cuenta Jesucristo las peleaderas que se da allá, entre dioses gnósticos cristificados de logia blancas, otros dioses nirvánicos no cristificados, y hay todos esos dramas. Ahí los dioses se generan ciertos karmas, karma duros, ley de Catantia superior, karma superior, porque estamos hablando de guerriadas de logias blancas mismo. Bien, después de eso, los dioses malintencionados nos dan a beber un guaro, una copa del olvido, un tipo trago, que ellos los llaman la copa del olvido. Bueno, lo llama eso Jesucristo, y ahí está contenido una bebida para que tomas eso y te olvidas absolutamente de todos los mundos superiores, como un tipo que te da como un tipo amnesia,
como que te falopean y te olvidas de todo lo que tú eras allá. O sea, te olvidas de la gnosis, de la energía universal y la gnosis de esos aeones superiores, 12, 13, 11, etcétera, y más. ¿Y quiénes hacen eso? Ciertos dioses gnósticos de logia blancas, no porque el Padre Dios único, Padre de toda paternidad, quiera, sino porque a ellos se les antoja hacer así por ciertas conveniencias sociales, políticas, religiosas y sus instituciones que ya vienen estableciendo desde allá con ciertas leyes principiantes. Por ello otros dioses de logia blanca se rebelan contra eso, gnósticos cristificados se rebelan, que ellos también establecen sus instituciones desde los cielos a la tierra, pero con leyes más revolucionarias y respetando el libre albedrío de la humanidad. Bueno, los otros dan esa copa del olvido y eso no queda allí. Eso se transforma en un tipo de vestimenta falsa de nosotros las almas, y eso es en el famoso Espíritu Santo que los dioses malintencionados patrocinan a que pequemos por medio de ese espíritu falso, imagínate. Y ellos mismos incentivan. Y desde ahí te van poniendo ciertos implantes a ti como esencia alma, pero en esa parte ádmica, cuerpo ádmico, cuerpo búdico, que ya lo tenemos allá. Acordaos que en los cielos también hay sexo, los dioses disfrutan del sexo, unos se estresan porque los otros tienen relaciones sexuales, otros se estresan porque los dioses tienen hijos y también se da guerrillas por eso. La realidad es que si hay cuerpos diseñados de otra materia, energía, y que tienen órganos sexuales, pues tienen que tener acto sexual, sin eyaculación del semen, obviamente. Revisa en el Mahabharata, también te cuenta ciertas historias de cómo viven los dioses en los mundos nirvánicos o en otras dimensiones más superiores, y las problemáticas que se dan por allá. Bien, prosiguiendo. Entonces, ya después de darnos esa copa del olvido y manipularnos desde allá, poner ciertos implantes para manejar a las almas cual títeres, nos envían recién a los mundos ya manifestados, ciertos universos, galaxias, sistemas solares, planetas, para pasar procesos evolutivos. Entonces, a esa esencia que no tiene ego, pero que ya está dominada con este tipo de espíritu falso, van haciendo que se entre por el reino mineral evolutivo. Los elementales también disfrutan de la magia sexual. Revisar los elementales de Franz Hartmann, los elementales de Paracelso y obviamente los elementales de Samuel Ambeor en su libro Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica, y Rosa Ígnea. Los elementales disfrutan de la dicha sexual allí, y obviamente hay ciertos dioses gnósticos positivamente intencionados que de nuevo les despiertan a que tengan el acto sexual y no eyaculen, porque acuérdate que desde allá ya les mandaron como un tipo de dormidera y que se olviden de todo. Si los elementales eyaculan, pues pierden poderes y se generan grados de karma, pero ellos no tienen ego, los elementales de la naturaleza, porque son ángeles sin ego, microdioses, microdiosas, esencias, y todos hemos pasado por allí. Bien, nos van mandando después hacia el reino mineral evolutivo. Imagínate ahí las piedras de los ríos, esos son cuerpos físicos de esencias, de almas, pero ya tienes el oro, tienes el diamante, y eso es más exaltado en ese reino más evolutivo, y ahí están también ángeles. Los clarividentes vieran todo aquello. Ahora pasan al reino vegetal. Cada planta es el cuerpo físico de un ángel elemental. Por eso el maestro Viracocha va orientando. El maestro Viracocha es maestro del maestro Ambeor, fue en su juventud de él, del maestro Víctor Manuel Gómez Rodríguez. Entonces va orientando que Dios hombre duerme en la piedra, se mueve en la planta, camina en el animal y piensa en el hombre. De ello va orientando, tratada cada piedra como que si fuera una planta, cada planta como que si fuese un animal, a cada animal como que si fuese una persona, y a cada persona como que si fuese ángel o Dios. Entonces en el reino vegetal igual, plantas poco evolutivas de selvas,
a más evolutivas. Tienes esas rosas, tienes allí esas plantas medicinales más evolutivas. ¿Ves la planta? Al lado están criaturas elementales. Esas criaturas son ángeles inocentes, esencias que no tienen ego. Igual disfrutan de la magia sexual en castidad sin derramar el semen. Si lo hacen, si fornican, derraman el semen, les cae grados de karmas. De acuerdo a la magnitud de la falta, pierden poderes y les sacan en ciertas cámaras de los cielos. Acuérdate que la iniciación ya desde sus mundos superiores ya vienes en ciertos procesos iniciáticos y ganante dharmas, por otro lado los karmas, y obviamente prosigue aquello. Ahora habrá algunos dioses que quieren obligar a todas las esencias que se autorrealicen y obligarlas como al látigo también, y ahí se generan karma aquellos dioses por no respetar los libres albedríos. Bien, se va prosiguiendo y vamos entrando al reino animal evolutivo. Entonces se da otra situación como lo hicieron antes. El cuerpo de esos animales evolutivos, del tigre, del gato, del león, de la paloma, son cuerpos de animales y aves. Pero quien está ocupando, viviendo dentro de ese cuerpo no es ningún animal, sino es un ángel, un elemental de la naturaleza, que no tiene ego, no tiene posilge. Pero ahora, ¿qué hacen los dioses al ubicarlos dentro de esos cuerpos? Los vuelven eyaculadores a la fuerza, especialmente a los del reino masculino. Y si en ese paso, en miles, cientos de años, van ubicando las esencias, una vida en cuerpo masculino, otra en femenino, entonces los vuelven a todos fornicarios, eyaculadores de semen. No porque Dios, el Padre, Dios único, universal, Padre de toda paternidad quiera, sino porque nuevamente se les antojó eso a ciertos dioses, diosas, gnósticos, cristificados, de logia blancas, para seguir esclavizando las almas. Y otro grupo de dioses gnósticos, logia blancas, igual se guerrea contra los otros. Entonces, si el león, el gato, van al acto sexual, eyaculan. Si eyaculan, no es que la situación queda ahí nomás, porque están en cuerpos de animales. Quien ocupa ese cuerpo dentro va perdiendo poderes, facultades, perdiendo clarividencias, intuiciones. Esa alma que se va desarrollando se va opacando. O sea, de la paciencia que tenía a un grado tal va opacándose. De la humildad que tenía, de la caridad, del altruismo, de clarividencia, intuición, telepatía, va perdiendo esos poderes y facultades por la situación de eyaculadera del semen dentro que se da en ese cuerpo de animal. Y a su vez les van sacando de ciertas cámaras de los cielos, de ciertos grados iniciáticos a su nivel. ¿Y para qué hacen eso los dioses? Volverlos eyaculadores, igual para seguirlos dominando y mandarlos ya fornicarios y desenergetizados recién al otro reino. El gato eyacula, vea cuántas veces eyacula en la vida, pero él no crea egos. Por ende, la eyaculación del semen no te va a crear egos, pero sí te va a desenergetizar totalmente. En ese terreno desenergetizado, por no saber transformar las impresiones, se crea egos, efectos, posilge. Entonces una es la creadera de egos y otra es la desenergetizada. La desenergetizada sería como que tienes ahí una hidroeléctrica poderosísima, alumbra país o países. Vas y la apagas, va a quedar todo en oscuridad. Cuando aquellos elementales en ese reino tienen el acto sexual y eyaculan a la fuerza, porque así les diseñaron los órganos sexuales ciertos dioses de logia blancas en su genética, entonces ellos van perdiendo poderes el que ocupa o el que vive dentro de ese cuerpo. ¿Veis? Se generan obviamente aquellos elementales karmas, pero más karmas y karmas duros se generan aquellos dioses, diosas que diseñaron ese sistema evolutivo. Se ganarían karma en la parte falsa y negativa que esté ese sistema. Solución: hacer una nueva genética para que por donde pasen esas esencias sin ego, sin posilge, no corran esos riesgos. Entonces diseñar cuerpos de animales con órganos sexuales donde no eyaculen, no boten el semen. Los dioses con su supratecnología y genética superior lo pueden hacer. Ahí frenan toda esa situación.
Y los karmas duros que se han ganado, pues tienen que pagarlo. Ley es ley, la ley se cumple. Ley de Catancia, karma superior. Bueno, ya he hecho esa situación, ese complot sutil contra las esencias y contra las almas, ya desenergetizadas, entonces los mandan recién al reino humans o humanidad, y quieren que siga la gente siendo casta. Pero si ya cuando les hicieron pasar por ese reino, pues ya ve lo que sucedió. Entonces acá claro, la gente va a continuar el sistema sexual de eyaculación del semen, porque ya está eso impregnado y mal sellado en la parte de la esencia o alma mismo. Ya le metieron a la fuerza ese vicio, en parte. Ahora, más complots. Entonces ya nos orienta el maestro Samuel Ambior que en ciertas logias blancas, o sea, ciertos dioses, diosas gnósticos de logia blanca cristificados, incluso ellos, acuérdate que hay grados de cristificado, los juniors, los medios, los masters. Bien, entonces incluso algunos que ya no tienen ego pero fundan logias blancas y que sus instituciones vienen desde los mundos superiores hasta el mundo físico y pasa también para los mundos infiernos, entonces se inventan otro complot contra las almas. ¿Qué hacen? Se les antoja, se les ocurre cerrar los colegios iniciáticos, o sea, cerrar las puertas de los mundos superiores. Si hacen eso, ¿dónde va a ir la humanidad? Igual a los mundos infiernos y a desarrollar más posible el ego, pues. Otra, ya nos cuenta el maestro Samuel Ambior en su Magia y las Runas, va orientando ciertos sistemas que se inventaron ciertas logias blancas para hacerles pasar a la iniciación. Entonces se inventaron un sistema que si no los mataban en el paso de ciertas pruebas, entonces después se inventaron otro para de una vez matarlos. ¿Qué hicieron? Cuenta el maestro que iba por un desierto, él quería luz, quería la sabiduría, quería los 3 factores de la revolución de la conciencia, quería esto. Tenga el acto sexual sin eyacular el séminis jamás en la vida. Vaya, practique meditaciones de muerte posible, muerte del ego, y haga buenas obras por las demás personas. Quieres cristificarte, sacrificio por la conciencia y la humanidad. Para darle estos 3 principios, y especialmente para darle solo el de la magia sexual, hicieron padecer y pasar la siguiente situación. No porque Dios o la energía universal quiera, sino por ciertos inventos de ciertas instituciones de logia blanca del entonces, y que eso se ha repetido también en el planeta, en las diferentes razas. Entonces, ¿cómo buscaban matarlos sutilmente a los iniciados e iniciadas? Venga, pase la prueba de fuego. Las pruebas existen, pero son lanzadas de acuerdo a tu karma dharma y no de acuerdo al antojo de los dioses diosas. Eso que por allí van contando que en el caso de Job, como que se le ocurre al Señor Jehová, porque llega ahí Satanás y le comienza a tentar, y dice, bueno, ya pues hagamos una apuesta, y toman como de botín a Job, para que Job a ver si era fiel o no a Jehová. Jehová nunca va a ser semejante grado de maldad. El primero iría a revisar los libros de la vida en los tribunales de la ley divina, a ver cuánto karma tenía Job, producto de los pecados que hizo Job en otras vidas con su posilge. Entonces veía que tenía un terrible karma duro, y de ahí sí podía hacer ciertos dramas cuando venía a tentar Satanás. Y los Satanás son a los tantos ángeles dioses caídos, o les llegaría a tentar Yahvé o Yahuel, o les llegaría a tentar Lucifer, y etc. Pero no va a estar haciendo Jehová simplemente por probarle al discípulo a ver si le es fiel. Terrible caos que le pasó. Revisáis los libros hebreos en Job. Continuando, pasa el maestro aún peor en el entonces la prueba de fuego. Pase por vigas de candela al rojo vivo. Si no muere, entonces dice que está preparado para la iniciación. Si ahí se mata, porque ellos pusieron ese sistema para que se maten, o si queda las piernas dañadas, las rodillas, ya no puede tal vez entrar a la iniciación porque están mal sus piernas. No puede ejercer el sacerdocio porque vea cómo está quemado.
quedó lisiado. Bueno, al final triunfó. Pase la prueba de agua, de una vez en medio de cocodrilos. Si lo tragan, no ha estado preparado, ¿no? Lo que pasa es que buscaron un falso sistema para matar a los iniciados dioses diosas que volvían a la senda, o algunos que ya estaban. Bueno, al final triunfó. Prueba de aire, otro invento que se hicieron ellos para matar a los iniciados y iniciadas dioses diosas. Cuélguese de un péndulo y abajo pues un tremendo precipicio. Si no, hacía buen deporte, pesas tal vez antes, tenía brazos débiles, se masacraba. No porque Dios hubiese querido que muera así, sino porque los otros inventaron ese sistema de matanza. Al final soportó, triunfó. Pase prueba de tierra, 2 moles para que lo aplasten ahí. Si no le aplasta, ya listo, venga acá para dar el secreto. Tome el secreto, tenga sexo sin eyacular, eso es todo. Para decirle eso, no tenían para qué ponerle ese sistema de daño al cuerpo físico. Simplemente a la entrada del templo se le dice de cualquier monasterio. Y estos principios tienen que estar públicamente para la humanidad en todo monasterio, para dejar ese negociado que tienen ciertas logias blancas, porque la sabiduría es poderosa, negociados de dinero, o esas situaciones de esclavizar gente y pudiendo darle el agua suficiente para que sacie, sucede en el desierto, le van dando por gotas con el pretexto que no estás preparado, que siga más adelante, que no sé qué, no sé cuánto. Y así en alguna logia blanca le tienen paseando 10, 20, 30 años, y allá le dan recién, oiga, tenga sexo sin derramar el semen. O haga el Bajroli Mudra, masajee los órganos sexuales y no eyacula el semen. Eso en logias blancas samarianas es de entrada. Y luego si la gente, las personas, quieren continuar en sedes e instituciones, bueno, listo, pero ya tiene ahí la clave, que jamás es secretismo si es pública, se tiene que dar en colegios, escuelas, universidades, órdenes de política, obviamente religiones, órdenes esotéricas, de una manera libre, gratuita, para quien quiera seguir su carrera de Dios diosa, lo haga. Eso no es ningún secretismo. Es como que una persona le están orientando y quiere ser doctor, arquitecto, ingeniero, etcétera. Que si quiere, allá, vaya allí, pase la escuela, colegio, llegue a la universidad y sigue esa carrera ahí, va a ver que saca su título y ahora vaya y ejerza la profesión. Igual, usted quiere seguir su carrera de Dios diosa, ahí tiene los 3 factores al público, sin necesidad de tantos inventos y sutiles maneras, cizañas de irse contra el 5.º mandato divino, no matarás. Bueno, ahora al final ya triunfó, listo. Venga, ¿está dispuesto a seguir la iniciación? Sí, que está dispuesto. Ya, ese mismo instante dentro del templo, salía una dama que era vestal del templo. Una dama que practicaba magia sexual con los iniciados que querían pues practicar magia sexual. Ya le dieron la fórmula, ¿está dispuesto? Sí. De una vez aquí mismo penétrala sexualmente a la vestal del templo. Pero no ve que le está haciendo pasar semejante trayecto. ¿Cómo estaría el cuerpo físico? Porque cuenta que ahí nomás le hicieron que comience a practicar la magia sexual. Pero se lavaría sus órganos sexuales, por ejemplo. ¿No ve que estaba en el desierto? Llegó recién ahí, le hicieron pasar semejante situación. Haría un aseo de órganos sexuales, se daría un baño o de una yair. Bueno, le hacen practicar la magia sexual. Pero no le están haciendo que adulterie allí. Tal vez no tenía ya a su pareja, no sería matrimoniado allá en el Egipto, o tenía a su novia enamorada. Entonces no, de una venga acá y ya penétrela. Al penetrarla en ese mismo instante ya hay grados de adulterio, porque nunca se conocieron y nunca magnetizaron los cuerpos. Ya le hicieron que se vaya contra un 9.º mandato, no adulterarás, no traicionarás. Entonces mejor era que le digan, oiga, vea, aquí a practicar magia sexual, magnetícese primero con la vestal, besos, abrazos, el pene sobre la vagina, pero no penetre. De aproximadamente ahí unos 3 meses menos más magnetizarse. Pero antes de hacer esto, vaya, tiene tal vez enamorada, tiene pareja o parejas allá, vaya, comunique que va a tener más parejas. A que no haya ni traición ni adulterio, que haya virginidad y fidelidad. Y obviamente ya le dieron el secreto, tenga sexo sin eyacular. No, le pusieron al rato ahí, de una vez, penétrela. Y obviamente estaba un guardián allí con una buena espada, viendo la situación. Tuvo el acto sexual dentro del templo, dentro de la como iglesia,
y se retiró sin eyacular el semen. Perfecto, siga la iniciación, continuó su camino. Pero aquel que eyaculaba el semen ahí mismo, entonces el guardián simplemente lo despedazaba, le sacaba el corazón y sería junto con otros, por órdenes de ciertos dioses y diosas de logia blanca, dentro de aquella institucionalidad, yénse contra el quinto mandato, con el pretexto que se ha ido contra el Espíritu Santo. Claro, se ha fornicado, eyaculado, se ha generado grados de karma. Pero está recién llegando, pues. Esa persona viene del mundo 20, 30 años eyaculando en casa, o tal vez por situaciones de masturbación. Sus esfínteres están débiles. Lo más seguro que es ahí que va a pegarse su eyaculada, su fornicada. Entonces, ubique leyes conscientes. Vas a comenzar a practicar el sagrado arcano, pero no acá dentro de la iglesia, aún en el templo. Eso será cuando estés más avanzado. Vaya y practica acá en este otro cuarto especial para principiantes. Ahora, en el caso de que fornicó dentro del templo, busque soluciones. Has fornicado dentro del templo, ahí agua, detergente, a ver qué material tenían allá, que jabón de aseo, limpie todo esto que ha eyaculado. Queda fuera de esta cámara por tanto tiempo, 1 año, 2, 3 años, porque ha cometido este error dentro del templo. Y ahora quiere un poco más de castigo, ya va a tener unas ofrendas. La próxima vez que vuelva después de 1 año al templo, traiga unas ofrendas y una carta de disculpas al templo por la eyaculada que se ha mandado, pues. Pero no hay para qué irse contra la vida de la gente. Y a Dios, uno de los tantos dioses, el Señor Jehová, que no es el único que manda esos decálogos, orienta: no matarás. Entonces los otros dicen que para limpiar el pecado que ha hecho la otra persona contra el Espíritu Santo, de una vez con la propia sangre buscaban un sistema de trapear el templo, matando y masacrando. Obviamente esos se ganaron terribles karmas aquellos venerables dioses y tendrán que pagarlo, ya pagarían también. Eso jamás tiene que estar en logia blancas. Otras inventaban, como orienta el maestro Samuel Ambior, que de una vez a los dioses, diosas, iniciados y iniciadas que estaban dentro de templos, iglesias de logia blancas en las diferentes culturas, el que entregaba lo que era público para la humanidad, tenga sexo sin eyacular en la enseminis, y el que entregaba eso públicamente, de una vez lo masacraban y lo mataban, porque dice que ha profanado el secreto. Entonces antes, claro, le hicieron jurar falsos juramentos, que jure que lo que acá aprende nunca enseña allá afuera, y los otros hicieron ese falso juramento, y encima también haya sido por el honor y por la vida. Entonces, basado en esos falsos juramentos, alguna persona moría, no alguna sino varias. Estos principios de tenga sexo sin eyacular, al enseminis jamás en la vida, mejor transmútelo. Esto de meditaciones de muerte de posilge para emerger con virtudes divinas, y esto de hacer buenas obras por las demás personas y sacrificio, jamás es secretismo, es de carácter público para la conciencia de la humanidad. Pero bueno, se hicieron ciertos complots sutiles los dioses. Ahora, si le privas de la enseñanza a la humanidad, que nadie sepa, solo aquellos dioses, nada más, o diosas. Los otros, no, prohibido. Y prohibido con espada ahí, que buscaban matarlos. No que buscaban, sino simplemente los mataban. Entonces, por otro lado, todo un sistema para que entren a los templos, que en pos de matarlos, si es que no dice que pasan las pruebas al antojo de aquellos dioses. Y encima que cierran los colegios iniciáticos. Entonces, ¿qué tipo de educación sexual iba a tener la humanidad? La que aprendieron, obviamente, del reino animal, o sea, una sexualidad con eyaculación. Porque ya si los dioses, diosas no te patrocinan, los iniciados, iniciadas, entonces las personas, obviamente, va a ver cómo hace el caballo, cómo le penetra, cómo hace el perro, la perra, cómo hace el gallo, y ahí está un aprendizaje. Por ello, ciertos dioses de logia blanca mismo sutilmente mal programan los cerebros de la humanidad enseñando tantrismo negro común, pero lo hacen fino, pues para que la gente no se dé cuenta.
y para que ciertos otros dioses mismos no se den cuenta, porque ya sabemos que el tantrismo negro común es esa situación con eyaculación del semen, y nunca va a entrar así al reino de los cielos. Entonces, por medio de ese sistema sutil te van esclavizando para tenerle con un sistema sexual tal cual como el reino animal, y para que eso se le impregne y se le sella estenocesos en la psiquis, en la memoria, y crea que es algo normal. Pero entienda, ¿quién está patrocinando eso? Directamente el reino animal, las aves, y le están patrocinando detrás de eso sutilmente ciertos dioses gnósticos, logia blanca, incluso algunos crucificados, y ciertos demonios del Averno anticrísticos que también obviamente ahí aprovechan la situación para tener así a la humanidad. Entonces, por eso los Cristos Lucíferes de Dios, portadores de la luz, que nada tienen que ver con Lucifer, el ángel Dios caído, se revelan, pues. Por eso los Cristos Satanáses de Dios, que nada tienen que ver con Satanael, el que llegó de Satania, Jerusalén, o el que llegó de Orión, Dios caído, o los satanes anticrísticos de la logia negra, Yahvé, Yahuel, Lucifer y más. La energía de Cristo Satanás de Dios es una energía divina del Espíritu Santo, y lo encarnan dioses también gnósticos de logia blancas. Por ello hay un satanismo anticrístico demoníaco y un satanismo crístico de Dios, obviamente que acá también lo practicamos, el de Dios. Entonces llega un Christus Lucifer de Dios Jehová, Alajo Jehová Lahi, les desbarató esa manipulación que hacían en los tiempos de la Lemuria y más. Imagínate ya la otra cúpula de dioses se inventó. Bueno, tenga el acto sexual ya después de todo, después de ciertas manipulaciones genéticas, y en sí que no les funcionó. Entonces al final viene la división de sexos, listo. Los Adanes, los lemures, dan a luz a sus hijas las Evas, y no es que por la costilla, por los órganos sexuales, o sea, por la vagina, dieron a luz, porque tenían los dos sexos, de masculino y femenino. Eran andróginos, el cuerpo estaba integrado, el eterno masculino y femenino, y ahí estaba una esencia viviendo en ese cuerpo. Y a ver si pusieron dos esencias de allí o solo una. Bueno, viene la división de sexos porque vieron que la otra situación no cuadraba. Entonces al final viene esa situación, y los Adanes, que antes esa parte de eterno femenino se concentró en la parte del útero y se gestó en forma de un embrión. Después de ello vino una situación de embarazo y dieron a luz los lemures a sus hijas las Evas. Nacen ellas, crecen, se desarrollan, entonces desde ahí ya te van entregando de pareja a la primera pareja, o sea, a la hija. Están patrocinando allí en parte, o hasta a ver dónde es incesto o no incesto, pero están dando por pareja a la propia hija. Y los padres lemures tuvieron sexo con sus hijas. Bueno, viene en parte, ahora se han dado la pareja de otras familias de lemures que también se dio la división de sexos. Bueno, vienen las primeras familias. Ahora prosigue. Se inventa. Utilice sus órganos sexuales solo para orinar. Prohibido para lo demás. No porque Dios, el Padre, Dios único universal, el Padre de dioses, diosas, Cristos, universo y humanidades, quisiera así, sino por cierto invento en el planeta de cierta cúpula de dioses. Entonces se inventaron eso en ciertas instituciones de logia blancas con ciertas falsas leyes. Pero que esas instituciones vienen desde lo físico y también desde dimensiones superiores. Entonces le dicen, ustedes sus órganos sexuales únicamente para orinar, acto sexual nada que ver, pecado, irán para el infierno. La misma que se da ahora en ciertas religiones, que les mal programan los cerebros ciertos dirigentes, y a ellos, esto con excepción de dirigentes e instituciones, a ellos en este caso les mal programa la logia anticrística,
y les manda falsas doctrinas telepáticamente, les impregnan los cerebros y ellos prosiguen el implantaje y ese sellaje falso en los cerebros de congregados discípulos. Eso también con excepciones de congregados y discípulos. Y siguen, por otro lado, ese falso sellaje ya en el cerebro intelectual, motriz, emocional, instintivo, sexual. 3 cerebros. Bien, entonces eso a su vez va a casas, hogares, familias, y ya viene ese falso sellaje allí. Y de una vez de ahí salen ya personas que irán entrándole a la política, irán a las primeras magistraturas de estados y de una vez pondrán falsas leyes en las constituciones de estados. Vuelta por otro lado, también dioses de logia blanca igual llegan telepáticamente y también jalan agua para su molino y mandan a poner leyes que a ellos les conviene. Bien, prosiguiendo. Entonces Jehová les desbarata toda esa situación. Les despierta a la humanidad del entonces. Por eso es un portador de la luz, un Lucifer de Dios, luz y fuego. Los orienta. Y a más de eso, los otros dioses inventaron. Para que ustedes puedan tener el acto sexual, vayan en caminata como 3 días, y bueno, siquiera les orientaron que también lleguen a iglesias, a templos sagrados, para que ahí tengan magia sexual. Pero les pusieron una falsa ley. El acto sexual es solo para que traigan hijos e hijas, o sea, de acuerdo a sus conveniencias de llenar el planeta de humanidad, no de acuerdo a la conveniencia de aquellas personas de que disfruten de la dicha sexual. Tenían el acto sexual, siquiera os enseñaron ahí el sistema de que del varón se desprende un espermatozoide que fecundaba un solo óvulo y venía un hijo de luz. Venía a los 9 meses de embarazo y obviamente ya en su casa daba luz, y luego sus órganos sexuales únicamente para que orine, el resto prohibido porque ellos así lo quisieron. Y así le paseaban esa humanidad lemúrica, y si nosotros hemos estado retornados por allá, pues así nos tenía. Entonces, ¿qué hizo Jehová? Les desbarató su manipulación, su esclavizaje a las almas. Les dijo, en caza pueden disfrutar de la dicha sexual, tengan sexo y no eyaculen en ensémenes. Es el famosísimo árbol del bien y el mal, y lo que cuentan por ahí, que el arbolito que les ha dicho que justo ese árbol no coman, los otros sí, y otros ya le pintan con la manzana y toda esa situación. Les orientó claramente, tengan sexo y no eyaculen su semen. Si lo hace, en el caso del varón, si eyacula el semen y esperma, si la dama su semen, porque acuérdate que los dioses también ya diseñaron una genética para que la dama, si fornica semen que lo tiene en sus glándulas de esquene a 5 o 7 centímetros de la entrada uretral. Está como la próstata femenina, donde tu dama fabricas tu semen. Pero los millares de óvulos lo tienes por otro conducto, que sería el conducto vaginal, y al fondo pues tenemos el útero y obviamente los ovarios. Entonces ahí fabricas tus millares de óvulos. Pero si una dama cae en eyaculación, entonces ella pierde solo semen, no bota millares, no eyacula millares de óvulos. En el caso del varón diseñaron hacer el diseño casi interno de los órganos sexuales, tal cual como el reino animal, porque así les convenía a ellos. Y aparte de eso, un extra, de una vez en la parte de próstata, por medio de la próstata, que conecta también a la vejiga, y la próstata te mandan por ahí la uretra, un tipo manguera por donde se orina, y también por donde cuando la persona fornica eyacula semen. Pero eso lo hicieron ya un diseño más y en parte a propósito. Y si no lo han hecho a propósito, se equivocaron y por ello se ganaron karmaza. Entonces, en la situación de próstata, se les inflama, eso se va haciendo más grande y obviamente va haciendo que se comprima la tipo manguera uretral. Y al comprimirse, oh sorpresa, ya no puedes orinar. Entonces, ¿qué buscan? Que se reviente la persona en su vejiga, en su propia orina, o que se intoxique con la misma. Entonces, gracias a Dios que ya manda otro sistema también de ponerles el sondeo. Meten la sonda y puede orinar. Pero el diseño podían hacerlo de esa manguera uretral por otro lado, no por el medio de lo que es la
mandar esa manguera por medio de la próstata, sino por otro lado, pues de la vejiga directamente salga por acá y acá haga otro conducto para que si botas semen salga por ahí. Entonces, si te inflamaba la próstata, nunca vas a tener una situación de que no puede orinar, porque está libre ese conducto, ¿veis? Bien, entonces cuéntale un karmasa que se han echado en ese diseño de millones de personas que en el planeta sufran de esa situación. No porque Dios, el Padre Dios único universal, quiera, sino por cierto diseño genético de órganos sexuales. Ahora, en el caso del varón, si cae en una fornicadera, entonces eyacula semen que está en la próstata y vesículas seminales, y también de los testículos y glándulas de epidimo, eyacula 300 a 500 millones de espermas por ese conducto uretral. Doble falta. Pero ellos podían diseñar un modelo de órganos sexuales de varón más casto, pues claro, tal cual como hicieron el diseño de órganos sexuales de la dama, pero no quisieron, obviamente. Solución, ya para ahí hay el varón de 2 penes, por ahí hay casos reales en el planeta de varones que tienen 2 penes, 2 órganos sexuales. Eso viene de una genética también que en los antiguos tiempos ya otra casta de dioses genéticamente harían favor a la humanidad para arreglar todas estas situaciones que vemos acá y volverlo al varón en parte más casto. Ahora en el caso de la dama, desde ahí ya vienen ciertas situaciones de machismo, feminismos. Al varón le hacen que tenga de 300 a 500 millones de esperma. Si bota, lo fornica, lo eyacula, igual ya va creando más. Y que van madurando entre 70 días total, entre que nacen, crecen, se maduran y mueren a los 70 días, dentro de los testículos. Pero a la dama deciden hacerle únicamente unos 10 millones de óvulos cuando el cuerpo está en ese proceso de gestación en el vientre materno, que cuenta que tiene aproximadamente allí, en ese feto. Y será cuando recién nace también, pero ya cuando nace, ya después de que nace, ya queda en sus ovarios entre unos 2 o 3 millones nomás de óvulos. Y desde que comienza su periodo menstrual, entonces les va quedando aproximadamente unos 500.000 óvulos. La dama mensualmente va perdiendo uno y otros por un proceso de fagocitosis, o sea que va muriendo cierta parte de óvulos iniciales, y otro que pierde mensualmente ya por el periodo menstrual. Entonces ya hasta tipo 40, algunos 50 años ya no tiene óvulos desarrollados, porque ya vemos el caso de Sara, la mujer de Abraham, ya a su vejez igual tuvo óvulos. Bueno, pero la mayor parte deja de generarlos. Vuelta el varón, puedes tener de 300 a 500 millones de espermas toda la vida, o de acuerdo a cómo sea su potencia, su nutrición, a ver si consume testosterona, si la fabrica, o más. Pero ahí ves, el varón tiene muchísimo más potencial en cuanto a espermas. La dama solo le dejaron con ese margen, ya viene cierto machismo y feminismo. Se da como la de Adán. Adán cuenta que dice que el primer pecado lo hizo la mujer. Ya los libros hebreos nos van orientando claramente que Adán cayó en zoofilia cuando recién fue creado. O sea, tuvo sexo con los animales del entonces, con las hembras, y se echaba ahí a los machos también animales, grados más pues de karma. Entonces igual Jehová le echa la mano y le crea a la primera mujer. ¿Cuál fue la primera mujer? Obviamente Lilith. Entonces tuvieron cierto choque por cuestiones sexuales. Les faltó en sí un Kama Sutra que Adán pues no le entendía. Ella quería disfrutar más. Entonces él quería solo estar sobre ella en el acto sexual y punto. Se le dijo, momento, también ella puede, claro, puede disfrutar. Él no, que solo él. O sea, ya le mal programaron allí, a ver quién le ha mal programado, ciertos dioses, diosas, o las logias anticrísticas, grados de machismo. Al final se revoluciona Lilith y se separa, sería ya ahí divorcio,
bueno, ahí no existía papeles, se separa esa pareja de unión libre, ese primer, en parte, pareja matrimonial de unión libre, y buscó quien le satisfaga. Lo logró. Lo encontró a Samael. El demonio Samael Eras, llamado Yaldabajot o Saclas. Entonces, con él disfrutó mucho Lilith. Pero decidió ella caer espiritualmente, eyacular su semen. Pero no decidió quedarse como paisana común, sino transformarse en demonia anticrística, y lo hizo. Entonces, para ello, pues ellos ya oran con sexo anal, con sexo de menstruación y otros degeneros que tienen para apartarse de lo divinidad y practicar un tantrismo negro demoníaco y refundirse para vernos. Ella no quiso quedarse solo en un tantrismo negro común, que lo practican en hogares, matrimonios o en noviazgos, sino decidió volverse para la logia anticrística. Bueno, entonces Dios le echa la mano nuevamente, el Señor Jehová, a Adán, y le envía a Nahamá o Nahemá, que era familia de Lilith, entonces su segunda mujer. Entra también a una connubio amoroso de unión libre, a ver si lo hicieron como enamorados o ya como un grado de matrimonio. Y a su vez igual vuelta a los problemas por situaciones sexuales también sería. Al final ella también, Nahamá, sigue el camino de Lilith y sigue lo mismo, se volvió también anticrística. Acuérdate que Nahamá, y en el caso de Lilith, con Era Samael o Yaldabajot, crean los famosos incubos o sucubos. Por ahí personas creen que los famosos incubos o sucubos son por la eyaculación del semen. Eso a un inicio lo mal programa en los cerebros de las personas el Bodhisattva Ambeor, pero ya luego más adelante se corrige y va orientando que esos son egos que uno ha creado por no ser transformado la simplicidad de la vida, y que se los destruye no pues con azufrito en el calzado, sino con meditación de muerte al ego. El azufre en el calzado te sirve para desintegrar otro tipo de larvas. Bueno, entonces después de todo esto, el Señor Jehová vuelta le ayuda también a quien, a Adán, y le manda a su tercera mujer, que sería Eva. Y bueno, las Evas tienen que ver también con la división de sexos, que ya vimos anteriormente. Y Eva y Adán deciden caerse espiritualmente, pero igual se le echa el muerto, no, que Eva tuvo la culpa, ella. Si Eva se cayó espiritualmente es porque ella eyaculó su semen, porque ella quiso, no porque Adán le haya estado forzando, obligando y teniendo un acto sexual ahí brutal, ella amarrada allí, y obviamente que ella tal vez le pedía no, que no quiere eyacular, y no, nada, que lo haga, y le forzó y cayó en eso. Ella lo hizo porque ella quiso, pero en el caso de Adán también lo hizo, cayó espiritualmente porque él quiso, se eyaculó su semen, sus espermas, no porque ella le hizo caer, porque ella no le había agarrado, le había amarrado y le puso allí, estaba en el acto sexual. El otro podía deserectar automáticamente su falopene. Eyaculó porque él quiso, se echaron los dos karmas y cayeron de cámaras de los cielos y perdieron poderes, o sea, como que la hidroeléctrica, las plantas, la paras ahí, ya no hay luz en las ciudades. Entonces sus ciudades internas, su país interno, quedó en tinieblas psicológicas por la eyaculadera, perdieron ciertos poderes. La famosa manzanita, el arbolito ese, que te cuentan en ciertos libros hebreos. Entonces después se arrepienten y deciden volver a logia blancas. Entonces practican nuevamente la magia sexual sin eyaculación de los sémenes por el resto de la vida, meditaciones de muerte posible para emerger a sus virtudes divinas y obviamente las obras positivas por las demás personas. Si hubiesen querido cristificarse, sacrificio por la conciencia y la humanidad. Volvieron a su estatus divino. Acuérdate que en el planeta, ya como Lakshmi Daimon va orientando en su joya 30, en el planeta primero fueron creadas las mujeres, las Evas. Luego a los Adanes, los dioses, los traen de otros mundos, otros planetas. Y no llegaron por volando, sino en naves extraterrestres llegaron acá al planeta. Se enamoran de las Evas
y obviamente disfrutan de una dicha sexual normal, natural, tenga sexo sin eyacular en ensémenes. Y ya estaba arreglado una humanidad que en el planeta Tierra. Pero vestigio de eso, va a darse una situación que en la raza protoplasmática, que tiene que ver con la primera del planeta, y acuérdate de la primera también con este misterio que las Evas ya llegaron al planeta, y luego viene la raza hiperbórea, la segunda del planeta. Entonces ahí los dioses decidieron hacer cierta genética, de mezclar ciertos genes de humanidad de acá y volver cuerpos andróginos, incluido el eterno masculino. Un cuerpo con pene y un cuerpo con vagina, con órganos sexuales masculinos y femeninos. Desde ahí, al hacer ese mezclaje genético, no porque Dios, la energía universal, quiera, sino porque ellos comienzan, sus hijos los dioses diosas, a hacer experimentos acá y se echan carmazas. Entonces desde ahí ya comienzan a patrocinar un tipo de un sistema inicial de homosexualismo y lesbianismo inicial. Entonces en esos mundos, que también la maestra Blavatsky lo da en esa sabiduría de Isis Invero, la doctrina secreta, que lo va extrayendo también del libro de Disneyland de Oriente, te cuenta que aquellos, y el maestro Samuel Ambeor obviamente también nos cuenta en sus obras y en sus investigaciones en los registros akáshicos de la naturaleza, y estudios también pues que hizo a los demás esoteristas. Entonces te cuentan que esos cuerpos tenían que ver con un mundo mental y eran semi-mentales, semifísicos. Pero a su vez eso no quita que se le iba a erectar al famoso protoplasmático su falo, porque tenía un pene, pero con una materia más sutil. No le quita que la dama iba a tener su apetito sexual. Cuenta que se reproducían como división de célula más o menos. Se dividían y ya seguía reproduciéndose otro, pero igual tenían órganos sexuales y tenían dentro toda una anatomía. Si se excitaban y chocaban los 4 órganos sexuales, o sea, 2 penes, 2 vaginas, entonces imagínate ahí un homosexualismo sutil inicial y lesbianismo sutil inicial. Bueno, se va dando eso también en la raza hiperbórea, la segunda, y en la tercera, la lemúrica, de una vez ya se completó esa situación. ¿Por qué? Porque los hermafroditas lemures en una cuarta dimensión ya tenían cuerpos físicos, obviamente tenían igual pene y vagina, 2 aparatos reproductores en el mismo cuerpo. Y a su vez, si el lemur tenía una excitación, se le erectaba su falo, entonces tenía que satisfacerse con el macho hembra lemur. Y ahí se chocaban penes, grado de homosexualismo. Se chocaban vaginas, grados de lesbianismo y todas esas situaciones. ¿Que lo patrocinan quién? Ciertos dioses diosas mismo de logia blancas por estar manipulando genéticas. Ya ven que eso no le funciona, luego vino la división de sexos, como ya vimos anteriormente. Entonces siempre se han dado esas manipulaciones, pero hay dioses de logia blancas que se rebelan contra los otros, se pelean contra los otros en bien de la humanidad. Y con eso de que haz lo que quieras, esa es una de las leyes más superiores, pero piensa que todos tus actos y hechos tienes que darte cuenta, dar cuenta a la ley divina. Entonces a su vez el Señor Jehová va orientando a la humanidad edénica. Pueden tener el acto sexual en sus casas. Si derraman el semen van a caer de las logias blancas de los cielos, van a perder poderes y luego van a crear a Posilgia al ego. Pero vean ustedes qué hacen. Respete el libre albedrío. Y les orienta, si cometen el error de fornicar, no se siguen esa falta, se va a generar karma, porque infringen el sexto mandato divino, no eyacularás tú en semenes. Y a la vez les iban a sacar de ciertas instituciones físicas de logia blancas porque ya no vibraban a un nivel energético superior, sino vibraban a otro tipo de energía. Cuenta también en el libro de Juan, Evangelio de los documentos de allá de Nahamadi, cuenta Jesús que Yalda Bajod o era Samael o Sakla Samael, que era también pareja de Lilith, violó a Eva. Producto de ello van haciendo Yahvé o Yahweh, y también van haciendo el famoso Abel, o sea el famoso Caín y Abel. ¿Veis?
Y luego, después de todo, ¿cómo va a estar enfadándose el Señor Jehová? Porque, imagínate, Caín llega, ¿no es cierto? Él trabaja la tierra y le trae una ofrenda de tierra, pues, granos y todo eso. ¿Qué María? Y Abel le trae una oveja, Blum la degolla, chorrea sangre. Entonces dice que le dice Jehová que está feliz con Abel. Y de una vez a Caín ya se molesta, se enfada, porque le ha hecho semejante ofrenda también. Entonces al otro pues le comenzaría, si ya comenzó a crear egos, entonces antes ya ha eyaculado su semen. O si no, con la virtud mal manejada, le dio el viri allí a su hermano Abel. Y después cuenta que dice que Jehová le dice, bueno, tú tendrás una mujer de otros pueblos. Eso está en el Génesis. O sea, habían otros pueblos. No es que Eva era la primera mujer. Y eso es, él mismo dice, si es que alguien quiere matar a Caín, entonces ahí le manda la sentencia a Jehová que 7 veces será castigado. Y todos esos detalles, velo ahí en los libros hebreos. Entonces habían más mujeres, habían más pueblos. Claro, porque eso viene de una tradición de la antigua Lemuria, los Adanes y las Evas. Y a su vez, obviamente, luego Adán y Eva tienen otro hijo, Shet. Y por ahí te mal programan o mal sellan en ciertos cleros que dice que de los dos salió toda la humanidad. O sea, ¿qué tuvo que ver allí? Que Eva tenga más hijas, o que de una vez le entre allí Caín y el otro hermano Seth quede embarazada, salgan más hijas y todo allí. No te están patrocinando ahí una situación de incesto, o hasta dónde es incesto o no es todo aquello. ¿Veis? Bien. Entonces los dioses de logia blancas que nos ayudan realmente buscan libertarnos por la libertad, respetando nuestro libre albedrío. Si la persona eyacula el semen, no es que el Señor Jehová, uno de los tantos dioses, o el Espíritu Santo, o el Cristo, o la energía universal, el Padre de toda paternidad, va a estar llorando por tu eyaculadera de semen, eyaculadera de espermas. No, el único que se hace daño es aquel que fornica, que pierde la energía, porque ya vimos el ejemplo de la hidroeléctrica. O sea, va a quedar a una energía de 10 voltios, 6 voltios. Y ahí van a aprovechar ciertos dioses de logia blanca, gnóstico cristificados, y ciertos demonios de la logia anticrística negra de diferente color de piel, para someterte a un tantrismo negro común, como estábamos viendo anteriormente. ¿Y cómo le someten? Le van haciendo que lo aprenda eso del animal, y luego va a hacer lo mismo. Entonces el macho penetra en hembra, eyacula precozmente y ya vienen los críos crías. ¿Qué sistema sexual tiene? ¿Cuál practica? El mismo. Y el mismo ha sido mal programado en nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, porque ese sistema falso lo puso, ya vimos quién. ¿Veis? Ahora puede escalar, pero un poquito de tantrismo negro. Si está feliz con su tantrismo negro común, pero porque si está en estas cámaras, bueno, hasta ahí se puede practicarlo. O sea, no quiere volverse un brujo, bruja, mago negro, maga negra, demonio del Averno, practicando el tantrismo negro demoníaco que lo hizo Lilith, Nahamá, Yaldabajo, Dera Samael, Saklas, lo hizo Yahvé, Yahuel, Andramalej, etc. Porque con ese sí, pues, no va a parar acá en estas logias. Ahí tiene que ir a militar en las logias anticrísticas, allá le van a aceptar. Vea cómo quiere allí que le orienten, revisar, pero antes la revolución de Bel, porque ya Lucifer, Yahvé, Yahuel y otros demonios más, sus egos, su posilge y los ángeles caídos están encarcelados en ciertos infiernos, tienen archicarnas, pero si quiere que sean sus discípulos, libre albedrío. Bien, acá en tantrismo negro común, no quieres autorizarte, no quieres seguir tu carrera de Dios diosa, acá nadie te va a obligar que te hagas Dios diosa. Es sus órganos sexuales, sus semen, sus espermas, pero sí se orienta que de tantrismo negro común pre blanco
o el gris nunca va a ir para el reino de los cielos. Después de un ciclo de 108 vidas, irá para los sacromundos infiernos. Pero no es que usted se va a acabar allá. El ego que ha creado sí, pero quedará otra vez usted como esencia, alma espiritual. Y otra vez resurge por el reino mineral, vegetal, animal, evolutivo, y otro ciclo de 108 vidas, y a ver qué se hace ángel, sombra, demonio, otro ciclo. Y así son 3000 ciclos. Estudiad sea infierno, diablo y karma del maestro Samael Aun Weor. Pero si de acá usted quiere tal vez escalar a su iniciación, ya sabe, tantrismo blanco, blanco de por vida, jamás en la vida eyacula su semen, ni cae en el falso celibato. Bueno, en el tantrismo negro común que tal vez quiera seguirlo practicando porque ya le gustó. En este caso, puede tener la relación sexual, disfrute de eso, que Dios ya ha puesto un sentir especial en sus órganos, y retírese sin derramar el semen dentro de los órganos de la dama. Eyacule, fornique, piérdalo fuera. No va a hacer una nueva penetración porque toda la uretra está llena de espermas. Si lo hace, puede darse una nueva fecundación. Tendrá que pasar aproximadamente 24 horas para que orine, pierde espermas ahí que están en la uretra, mueran algunos y haga más semen, más espermas para la siguiente relación sexual. Ahora, ya solo con ese sistema no tendrías para qué utilizar el condón, los anticonceptivos, que la T, que ligaduras y un montón de cosas. Entonces eso le va a beneficiar a la pareja porque el otro altera pues cierta naturalidad del cuerpo. Pero acuérdese que aquellos anticonceptivos, condón, Dios mismo ya ha dado una gnosis básica, una sabiduría para que parte de la ciencia y la tecnología logre, obviamente, hacerlo. ¿Y bien qué sirve? En vez de 60, 30, 20, 10 hijos botados por allí, sirve el condón, pues lógicamente. Busque lo más natural porque la logia negra mete cuchara en eso y pone muchos tóxicos que vuelven cancerígenos aquellos anticonceptivos. Condones, pastillas. Los anticonceptivos van saliendo de libros sagrados de la humanidad, libros gnósticos como es el Kama Sutra, el Nagarranga Kama Kalpa, y salen de la madre tierra. Busque los más naturales. Ya en ciertas tribus del Amazonas, las damas de allí tienen una cáscara sagrada que se toman un té de eso y no menstruan por 4 meses. Entonces ahí no tienen esa situación de que ahora cómo van a la farmacia porque no tienen un anticonceptivo. Ellas consumen directo la madre naturaleza, sin ninguna situación de negociado, pues, codicioso. Claro que se necesita lo otro que lo distribuyan en farmacias y todo eso, pero con conciencia y con precios justos, porque sirve para la humanidad. Pero ahora no has ido con el condón, no ha tomado las pastillas, y ya llega, está con la pareja, tal vez en un noviazgo, o incluso en matrimonio, está en otro lugar, y ya los órganos sexuales piden esa apetencia natural, y obviamente va a ir al acto sexual, pero ¿cómo va a ir? Mal programado tal cual como ya le mal programaron, como vimos antes. Va a hacer lo mismo, va a eyacular precozmente dentro de los órganos y vienen los crías. En este caso ya tiene el sistema, disfrute la dicha sexual, retírese, eyacule fuera y no haga una nueva penetración porque la uretra está llena de espermas. Ahora, personas que vayan dejando, acuérdate que si la persona 20 veces en el mes eyacula dentro de los órganos, una parte del semen y esperma saldrá, pero el resto se va a podrir en lo que es el conducto vaginal interior y va a causar ciertas enfermedades bacterias a la dama y también al varón. Ahora, solución, porque tal vez ya viene 20, 30 años en ese sistema, como la pareja tal vez se toma pastillas y todo eso, y claro que va a sentir un deleite máximo cuando está ahí eyaculando, fornicando, porque ese semen y esperma se le va a hacer como un tipo lubricante y va a sentir más excitación, tanto el varón como la mujer. Pero ahora, para que arregle esa situación, entonces busca un lubricante natural, hecho de sábila o de linaza, y en la mayor excitación, obviamente puede echar ese lubricante y después se retira y eyacula fuera, arreglado. Para que vaya satisfaciendo cierto placer que ya lo tiene.
Y bueno, allí va equilibrando esa situación. Tantrismo gris. Un día tiene el acto sexual con castidad y otro día con fornicación. Y así se la pasa, mejor. Es presidente de república, alcalde, prefecto, es ministro de iglesia, fakir, yogi, etc. Mejor utilice tantrismo negro, porque el otro, mejor utilice, corregimos, tantrismo gris, porque el otro tantra negro que tiene, pues ya vemos. Ahora, 150 veces en el año va a ser una persona casta. Deja a la persona de incumplir el sexto mandato divino. No fornicarás, ya no eyacula. Las otras 150 veces igual se va con 13 y fornica y eyacula. Pero las veces que no fornica va a tener un mejor cerebro energetizado, más energía para guiar a los pueblos que Dios le ha puesto que guíen. Hágalo para su propio bien. Y revise ahí Levítico 15. Si la persona derrama el semen, ya ve cómo queda ahí, mundo hasta el atardecer y todo eso. Tantrismo pre-blanco. Un mes, 3, 6, 9, 12 meses tiene el acto sexual y se retira en perfecta castidad, sin eyacular el semen. O masajea los órganos sexuales y se retira sin derramar el semen y así se la pasa en castidad. Ahora, después de este tiempo, fornica y eyacula unas cuantas veces y luego vuelta comienza. Un mes, 3, 6, 9, 12 meses, tiene el acto sexual y no eyacula en semenes. Y así se la pasa. Ese tantrismo es mucho mejor, porque ahora en el año fornicará unas 12 veces, o unas 3, 4. Antes lo hacía 200, 300 veces en el año, ahora menorado. Entonces el beneficio es para usted, así tu Dios diosa se enfade, se moleste. Cuéntale que no quieres autorrealizarte, no quieres seguir tu carrera de Dios diosa, pero si quiere ser más casto. Quiere autorrealizarse, quiere ser un Dios diosa, quiere ser Cristo, etc. Entonces ahí tiene. Magia sexual, tantrismo blanco, arcano ZF, sin derrame del enseminis, jamás en la vida. Masaje sobre los órganos sexuales y te retiras en perfecta castidad. Meditaciones de muerte posilge y obviamente dharmatización, sacrificio por la conciencia de la humanidad si quiere cristificarse. Compañeros, compañeras, hemos visto el decálogo, esta primera parte, y seguiremos en otro tema del decálogo viendo la segunda parte de estos 10 mandatos divinos, que son trascendentales. Atentamente, la Academia Teurgia Real, Suchertaf, instructor. Acordaos que hay una rotación de soles conscientivos de nocizarte y puedes sembrarlos también con praxis y los 3 factores. Om sea fuerza, Om sea amor, paz inverencial.